Bueno, pues la experiencia de Sessing para algunos es nueva, ¿no? Tú has hecho nueva, para ti también, y para ti. Eh, y a lo mejor tenéis un poco de yuyu, de ver qué va a pasar y si voy a aguantar tanto tiempo en silencio y tal. Un antiguo maestro decía que eh, Sessing dura un momento, el de ahora, lo cual quería decir que no hay que andar pensando mañana, pasado mañana. Esa es una expresión más de nuestro pequeño yo, nuestro pequeño asnillo que anda siempre calculando, ¿no? Por lo tanto, el elemento esencial es estar en este momento, ahora, nada más. El tema que he elegido para este session es el maestro Eckhart, los pobres de espíritu. Hay varias razones para ello. La primera es que al maestro Eckhart se le considera el místico más cercano al Zen de Europa y se atrevió en medio del medievo a lanzar una proclama desde su experiencia mística que incluso estuvo a punto de costarle seriamente problemas. Él vivió en el siglo XII, 14, murió en el 1328 y curiosamente, ironías de la vida, en 1329, un año después de que él muriera, el Papa colocó como ilegales 28 de sus grandes tesis, ¿no? Él generó una escuela de místicos tauleros, discípulo suyo, y era protector de las beguinas, que no sé si sabéis quiénes son. Algunos sabéis porque me habéis oído, pero es una corriente de mujeres místicas del medievo que se adelantaron muchísimo a su tiempo y generaron una experiencia en lo místico y en el acto de amor hacia los demás, dedicándose a servir a la gente en los hostales, entonces los llamados hostales es la palabra previa a hospitales, en la cual atendían enfermos y gente. Y algunas de ellas, como Marguerite Laporet y otras, pagaron con su vida en la hoguera su atrevimiento místico, ¿no? Maestro Eckhart actuaba un poco de maestro de ellas en el tiempo que le tocó. Por lo tanto, el volver a él continuamente en nuestra práctica tiene un sentido. Y tiene un sentido volver a él atreviéndonos a volver desde una visión laica, no desde una visión religiosa. Él vivió dentro de un marco religioso, escolástico, medieval, cristiano, y sus experiencias, su forma de decir viene en función de eso. Pero si uno despoja elementos religiosos de allí, se encuentra de pronto con que el mensaje es muy similar al mensaje de los maestros de Oriente, ¿no? Y en nuestra línea de Zen, la conexión entre Oriente y Occidente se expresa claramente. Por lo tanto, volver a él en esa experiencia, aunque no sea más para intentar entender cuál es el mensaje que hay ahí, es importante. Pero esa no es la razón principal. La razón principal es que nuestro sessing es siempre un proceso de despojamiento, de limpieza interior y de adentramiento en el silencio, atrevernos a mirar dentro, atrevernos a no hacer nada y a no justificarnos en función de lo que hacemos y a mirar en el silencio de esta nada que es este momento. Y digo atrevernos porque esto es todo lo contrario de lo que habitualmente expresamos
en nuestro día a día, en nuestra sociedad. Nos justificamos por la acción, nos justificamos por nuestros proyectos, por nuestras dinámicas, por nuestras cosas. Y parece que si quitamos eso de la ecuación, si quitamos estoy haciendo, o estoy siendo, o soy este personaje, o vivo de esta manera, como que queda un vacío muy grande. Y entonces el venir aquí y no ser la maestra o la investigadora o el profesor o el médico o el padre o el hijo, sino simplemente ser sentado en un cojín, es un atrevimiento muy grande. Y uno tiene que planteárselo así. Tiene que plantearse, me estoy atreviendo a quedarme en silencio, despojado de todos esos atributos que justifican mi vida. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué vengo aquí a este grupito de gente donde, somos un grupo, pero vengo a estar a solas, a quedarme mirando en la pared durante horas, despojándome de todo aquel armazón que me permite sostenerme en la justificación de mi propia vida? Bueno, el maestro Eckhart da una respuesta. Da la respuesta de que nuestro trabajo es venir a ser pobres de espíritu. Esa es la respuesta que él da. Y voy a intentar, en las sucesivas charlas y en nuestra práctica, el poder dar luz en vuestro interior a este mensaje del maestro Eckhart. La gran tarea del ser humano es venir a ser pobres de espíritu. Qué cosa más rara. Cualquiera lo diría. Si un político se ponía a decir eso hoy en día, bueno, es que ya ni le votan. Pero tiene un profundo sentido. Y el sermón de los pobres de espíritu, que fue el sermón cumbre de maestro Eckhart, todavía tiene una frescura radical, potente para nuestra vida, y creo que vale la pena mirarlo. Curiosamente, a mí me sorprendió que de las casi ya 100 charlas que tengo colgadas en la web, los pobres de espíritu del maestro Eckhart es la que más se ve. Tiene 3000 visionados. Entonces, pues algo no es porque yo sea muy brillante en eso, sino porque entiendo que tiene mucha enjundia y hay que mirarla. El tercer elemento es que esa dinámica de pobreza de espíritu, que hablaremos de ella, es un trabajo práctico, no un estatus mental o un planteamiento de conciencia. Es un trabajo práctico que se ha de ir produciendo en nuestra vida, transformándonos como seres y acercándonos más a vivir en comunión. Entonces, en ese trabajo práctico, yo quiero que este session sea un alto en el camino para ese trabajo práctico. No un momento en el cual hago un paréntesis y me entiendo de unas cosas que son bonitas o tal, pero luego sigo adelante con otro tipo de dinámica. Si realmente esto tiene sentido, te ha de transformar la vida. Y te ha de transformar la vida para siempre. O te ha de meter un gusano en tu interior que te muerda y te muerda y te muerda y no te deje tranquilo, porque se ha convertido en un acicate que te pone en tela de juicio mucho del armatoste que has creado para ti. Vamos a entrar en materia, si os parece.
él comenta el texto de San Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ese es el punto de partida del que parte. Repito, mi posición en mi vida personal y en el Zen es una posición laica. O sea que aunque me oigáis mencionar a Jesús de Nazaret, del cual me siento profundamente discípulo, o al Buda, no lo hago desde una perspectiva religiosa. Pero respeto que cualquier otro sí que lo tenga desde una perspectiva religiosa. Pero cuando yo cito estos textos, que lo entendáis un poquito así. Porque a mí me produjo mucha conmoción entender el mensaje de Jesús de Nazaret sobre el reino de los cielos, o sobre el reino de mi Padre viviente, como diría el Evangelio de Tomás. Porque, y esto lo he mencionado en otras charlas, que lo veréis registrado, sobre todo en los comentarios del libro de los Koans de Jesús de Nazaret, él viene a decir: el reino de mi Padre está aquí, está presente, está dentro de ti, está fuera de ti, está en todas partes. Y la interpretación que sale tras eso es de que es la visión de la existencia tal como es, no tal como nos aparece. Entrar en un nivel de conciencia en el cual comprendemos por fin cómo es la realidad en nosotros, dentro de nosotros y fuera de nosotros. O sea que el planteamiento de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, se podría traducir: bienaventurados los que vienen a ser pobres en su interior, porque verán la realidad tal como es. En ese sentido, el planteamiento de lo que se trata es una interpelación. ¿Queréis mirar de frente la realidad? ¿Queréis captar vuestra vida? ¿Venís aquí para intentar comprenderos o comprender esto? Pues si hacéis la transformación de venir a ser pobres en vuestro interior, eso se os será revelado. Y digo pobres en vuestro interior porque este es el punto de partida del sermón de Eckhart. Él no habla de una pobreza exterior, sino una pobreza en el interior de nosotros mismos. ¿Y de qué pobreza habla? Comentaremos que habla de la pobreza que nos lleva a no querer nada, a no saber nada, a no tener nada. Pero antes de entrar en eso, que entraremos mañana y pasado mañana, conviene mencionar que la experiencia de lo que es, la experiencia de lo que somos, se ha expresado a lo largo de nuestro camino como la experiencia de un ser que desea, de un ser que quiere, de un ser que busca saber, de un ser que busca ser. O sea, dijéramos que nuestra experiencia humana, al menos puedo decir que ha sido mi experiencia humana personal, es una búsqueda continua, incesante, a veces angustiada, a veces desesperada, a veces simplemente descreída de lo que quiero, de lo que deseo, de lo que busco ser, de lo que quiero saber, de la interpretación del valor de la vida, de el significado de la existencia. Y eso María Corví lo llama el ser en depredación, el ser que sale en búsqueda, porque piensa que nos falta algo, porque pensamos, porque piensas, porque pienso que soy insuficiente,
que estoy a medio hacer. Y como consecuencia de eso, voy buscando por la vida algo que me complete. Busco seres que me completen, ansío que me quieran, ansío que rellenen espacios en los cuales me siento solo, ansío tener, ansío triunfar, ansío estar aceptado, ansío desarrollar mis proyectos, terminar experiencias, siempre con sed, siempre con hambre. Y ese punto de partida es el que ha configurado, o el que creemos que ha configurado, quién soy yo. Soy esa persona que tiene una historia, que tiene un nombre, que tiene unas circunstancias, que tiene un antes y un después, que tiene un proyecto, que tiene un esquema de vida, que tiene una interpretación, que tiene una religión, que tiene una teoría, que tiene una creencia, que tiene una familia, que tiene... Eso es lo que queremos ser. Si venimos aquí a despojarnos, es porque ponemos en tela de juicio que realmente somos eso. Porque si no, aquí estamos de sobra. Quiero decir, si yo llego a la conclusión de que efectivamente eso es lo que hay, eso es lo que soy, esta carrera sin término en la cual yo me voy situando y a veces consigo cosas y a veces soy esto y a veces tengo ya un esquema y a veces tengo una seguridad, etcétera, no necesito, o es bastante peligroso que yo venga a sentarme a poner en tela de juicio todo eso. ¿Sí? Algunos de los antiguos ya me lo habéis oído muchas veces esto, ¿no? Pero yo cada vez que lo repito para mí mismo, y especialmente en este último periodo en el cual vivo ambientes muy diferentes, esto salta como carne viva de ¿qué narices estás haciendo? Con este correr, correr y correr y perseguir y buscar seguridades y celdas y burbujas en las cuales situarte. O sea, el practicante de Zen es la persona que en un determinado momento de su vida se ha encontrado en una encrucijada que ha puesto en tela de juicio esto. Porque si no lo ha puesto en tela de juicio, está muy bien con su esquema, con su personaje, con su existencia, con su nombre y con su proyecto. No hay nada que cuestionar. Ponemos en tela de juicio nuestro yo. Ponemos en tela de juicio el quién soy yo. Y algunos interpretan que poner en tela de juicio el quién soy yo me ha de llevar a negar todo eso. Y eso es una gran tradición que ha ocurrido, especialmente en el tiempo de Eckhart. De lo que tengo no vale nada, el apego a los seres queridos que tengo que despojarme de ellos, tengo que romper con ellos, no me merezco esta existencia, la única existencia que vale la pena es la que está más allá de la muerte, para la cual tengo que penar ahora. La negación de la existencia ha sido una reacción, sobre todo eclesial, religiosa, en todas las corrientes espirituales, e incluso en las corrientes humanísticas a veces, de esa ruptura maniquea, anancástica, de destrucción de la existencia cotidiana como alternativa de buscar un mundo mejor en algún lugar.
salida falsa, totalmente falsa, que nos ha llevado a algunos de nosotros muchos años, recorriendo esquemas de ascetismo, de ruptura, y que el mismo Buda fue el primer camino que siguió, ¿os acordáis? Cuando se marcha del palacio y se mete con los anacoretas y no come y no bebe y no se mueve y no hace nada y destruye un poco su existencia. Es la salida, pero que la tenemos que ver reflejada a lo largo de todos estos siglos, y toda esa estructura de pseudoverdades en las cuales se nos planteaba sois carne de pecado, no merecemos la existencia, tenemos que estar sufriendo y en función del sufrimiento ganaremos el cielo. Todo ese esquema es un esquema de negacionismo que es una primera respuesta a esa encrucijada de poner en tela de juicio de qué va esto. El Buda cita una frase que hay que volver a ella continuamente porque da la quiz del tema, y dice así: igual que el agricultor cuida su campo, igual que el arquero afina su flecha, igual que el escultor con amor esculpe una estatua bella, el sabio cultiva su yo como un útil instrumento. Cuidado. No estamos hablando de que el yo no existe, de que el yo no es lo correcto, de que no es ese esquema que nos hemos creado, que lo ponemos en tela de juicio. Ahora nos viene a decir el gran maestro que hay que cultivar el yo. ¿Cómo lo entendemos esto? Por un lado, nos desapegamos de esos personajes y por otro lado lo miramos con amor y lo cultivamos. ¿Cómo hemos de vivir nuestra existencia de forma que al mismo tiempo aceptemos plenamente y con amor lo que toca en cada momento, el personaje que soy en cada momento, ya sea madre, padre, profesor, médico, lo que sea, y al mismo tiempo me separo de ello y digo, soy eso, pero al mismo tiempo no soy eso? No se puede comprender esto si no es desde la experiencia vital. No es un ejercicio racional. Ya sé que a María y a otros os gusta mucho escribir un poco lo que se va diciendo aquí, pero tenéis que mirar en vuestro corazón de una forma que no es estrictamente racional, para intentar comprender el misterio que significa ser yo y al mismo tiempo no ser yo. Porque esa es la clave del mensaje de Eckhart. La clave del mensaje de Eckhart es aceptar plenamente la vida y al mismo tiempo traspasar la vida, permitiendo crear un espacio para el anhelo profundo que existe en nuestro corazón de expresión directa con la realidad. Él lo llama con una frase misteriosa que repetiremos a lo largo de estos días, que es, esa sí que la podéis apuntar: venir a ser quien era cuando no era. Que conecta con un famoso koan del Zen, que es: ¿quién eres tú? ¿O cómo era tu rostro antes de que nacieran tus padres? Esa pregunta tiene pertinencia, tiene algún sentido. Si yo no soy más que lo que aquí está, más que esta expresión, este cuerpo, estas emociones, este pensamiento, esta historia personal,
he quitado una parte de la ecuación, no tiene sentido. Tendría que desarrollar mis potencias tal como son, cuidar mi cuerpo para que dure un tiempo y volverme de espaldas a la muerte, porque la muerte significa dejar de ser lo que soy. Si yo soy esto, pero al mismo tiempo soy ese misterio, qué poco espacio le estoy dando a la expresión de quien yo soy cuando no soy. ¿Me estás entendiendo? Más o menos. Sí, pero vamos a ver. No se trata de un gran ejercicio teórico, mental, metafísico. Se trata de si esto realmente impacta en nuestro corazón o no impacta. Esto, cuando estemos a solas, o estemos avanzando en el autobús, o estemos trabajando, o estemos haciendo el amor, o estemos relacionándonos, hay un trasfondo en ti que atraviesa ese personaje que eres o no. Si hay ese trasfondo que atraviesa ese personaje, el sentarte ahí en el silencio tiene una profunda importancia, porque estás abriendo un espacio a la expresión del ser. Eckhart va mucho más allá, ya avanzaremos en eso, pero es importante que el esquema central de nuestra decisión, no solo como practicante de Zen, sino de nuestra vida, sea o no sea, aceptar un gran interrogante a la pregunta de ¿qué es esto? O no aceptar ese interrogante y crear una fórmula con la cual me sienta tranquilo y seguir para adelante con los ojos vendados. Y es una opción estrictamente personal. El venir a practicar el Zen no es el venir a otra pequeña iglesia donde te cuentan cosas y donde tienes unos rituales y haces una serie de cosas con los cuales te sientes tranquilo y alcanzas un poquito de paz mental, etc. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con este esquema concreto. Y por eso hace falta el sesshin. Por eso hace falta profundizar durante horas en ese espacio que el místico llama la noche del no saber, o que llama la nube del olvido, o el maestro Eckhart es entrar en ese ser el que no eres, cuando eres. Es un espacio de autenticidad. Nosotros casi siempre somos para algo. Soy para comer, soy para enseñar, soy para ser madre, soy para, en función de para o de por. Lo que venimos a hacer aquí es venir a ser, punto. Ser, punto. Es no necesitar justificar nuestra existencia. Y esto es una práctica vital muy concreta, que es, yo me siento, me desnudo integralmente y no me pregunto nada. No llego a ninguna parte. No voy realizando ningún camino. No voy avanzando hacia ninguna meta, sino simplemente hago la expresión de este momento, ser. Eso lo llamaba Dogen la práctica del despertar. O sea, no decía Dogen, nos sentamos en zazen para despertar, sino decía, el zazen es el despertar. Y nosotros, en el lenguaje moderno actual, estamos simplemente siendo. O sea, el sesshin es venir a ser, punto. Y siendo, punto,
tenemos que hacer un proceso de silenciamiento, porque hay demasiado ruido. Y cada cual tiene sus propios ruidos. Y esos ruidos nos van a acompañar durante estos días. El primer día más, el segundo día un poquito menos. Pero nos van a acompañar. Son los gritos de nuestros personajes que están clamando por expresarse. No me sueltes, no me dejes, porque entonces no eres nada. Y nosotros decimos, quédate ahí. Te quiero, pero quédate ahí. Me separo de ti. Porque el tema principal, y en ese sí hay un proceso de negación, es el no congelar la identificación con nuestros personajes. No se trata de que no seas profunda, apasionada y vitalmente quien en este momento eres, sino que puedas soltarlo, que puedas morir a ese ser que tú eres ahora para pasar a ser otro. Esto lo expresaba Jando, un maestro que me habéis oído hablar de él, que es jesuita y maestro zen al tiempo y que vive en Japón, como la práctica de la Trinidad, porque él mantiene una postura religiosa y tenía dificultades de compaginar la forma, el vacío, etc. Y él hablaba ser padre y ser hijo al tiempo, permitiendo la expresión del espíritu en la transformación del padre en el hijo y del hijo en el padre. ¿Qué quiere decir? Somos hijos. El hijo es la forma, la expresión concreta, la circunstancia, este momento. El espacio temporal en el que soy quien aparentemente soy. Este cuerpo, estas emociones, esta historia. Esta expresión limitada, que como expresión limitada se manifiesta como insuficiente, como no completada. Y eso es lo que crea mi historia de búsqueda, de seguir, de intentar conseguir cosas y de avanzar. Soy este hijo que es corpóreo, fijo, limitado, expresado, aparente, y que se expresa en los personajes y en las historias que ando representando a lo largo de mi vida. Pero también soy padre. Esto es, sin límites, vacío, expresión completa de la realidad, sin tiempo, ni antes ni después. Es lo que llamaba Dogen el no nacido. Soy el que fui desde el principio. Como dirá luego Eckhart, la causa de todas las cosas y de mí mismo. Soy también eso. Y esto nos cuesta más creérnoslo. Lo de ser hijo lo vemos. Pero el tener la experiencia de ser vacío o la experiencia de vacío del Zen, que es ser el ser no limitado, sin expresión concreta, pero que lo abarca todo, que lo completa todo y que lo expresa todo en este momento, al mismo tiempo que soy hijo, es la experiencia que no terminamos de captar. Todo aquel que ha sido expresado como que ha tenido experiencia de Zen, ha atisbado esa segunda forma de quien realmente somos. Pero no es que somos una cosa ahora y luego somos otra, sino que somos las dos cosas al tiempo. Y es lo que el Sutra del Corazón habla de la forma no es sino vacío, el vacío no es sino forma. Las dos cosas al tiempo, en cada momento, se están expresando. Y el espíritu es la evolución, es la transformación continua, el cambio continuo de padre a hijo y de hijo a padre, de forma a vacío, de vacío a forma.
el espíritu anida en nosotros, querámoslo o no queramos. Queramos quedarnos tranquilos o no queramos quedarnos tranquilos. Envejeceremos, moriremos, cambiaremos, nos transformaremos continuamente. Todo en la realidad se transforma continuamente. Cambia de forma, cambia de expresión, vuelve a ser totalidad y vuelve a ser expresión concreta. Y eso nos ocurre a nosotros también. Y la experiencia concreta de aceptar que a mí me ocurre eso, que no soy una consistencia o existencia compacta, segura, que se va a quedar, al menos en su meollo, en su esencia, más o menos estable y segura por siempre, sino que desapareceré completamente y cambio continuamente. Aceptar eso es aceptar el arte de vivir. O sea, ser capaz de poder en cada momento fluir. Ya veremos que hay cara más que fluir de atravesar, pero digamos ahora fluir. Fluir de existencia en existencia, de personaje en personaje, de circunstancia en circunstancia y de manifestación en manifestación, sin dejar nada detrás. El arte de vivir consiste en no dejar nada detrás. El arte de no vivir es que continuamente vamos con la mochila y vamos arrastrando los personajillos, las culpas, las expectativas, las experiencias, los temores, las ansiedades y los miedos que nos rodean y nos acompañan y que nos llevan a que no vivamos plenamente la realidad. Aceptar morir, como lo hemos visto muchas veces, es aceptar pasar de ser esta forma al vértigo de no saber qué hay después de esa muerte. De igual manera que cuando yo estoy casado y me divorcio, el salto de divorciarme, no sé cómo va a ser el vivir al otro lado. O aceptar que pues esa sensación de que yo me pego un salto y no sé si me voy a dar el peñazo cuando me caiga abajo del todo, pero atreverme a pegar ese salto es siempre aceptar el cambio, aceptar el proceso. Y todo lo que significa ser pobre de espíritu es ese proceso de desnudamiento que me permite enfrentarme con coraje al cambio. Sé que es un lenguaje difícil, no os preocupéis. Iremos poquito a poco. Y como los antiguos conocéis, siempre he dicho que el primer acto que tenemos que hacer cuando venimos a sentarnos a meditar es un acto de amor profundo a esta existencia, porque si no es muy difícil. O sea, es muy difícil vivir sin ese acto de amor profundo a esta existencia. Pero si uno no tiene un cuidado amoroso, en el sentido que decía el Buda, de cuidado amoroso para convertirnos en útil instrumento, si uno no hace eso, este proceso en el cual de pronto vas arrancando cosas que creías que eran muy queridas y muy... este carácter que yo tengo, estas circunstancias, este estatus que me ha costado tanto crear y que me lo arranco y me arranco y me arranco, es como si me quitara la piel. No se puede hacer sino desde un acto profundo de amor. ¿A qué? A ese ser que eres cuando no eres quien tú crees que eres ahora. Ese acto profundo de amor al ser profundo que grita dentro de ti. Abrámonos pues en este sessing a la oscuridad de la noche
en el sentido que lo expresa la nube del no saber, repitiendo en cada respiración simplemente nuestra palabra, no angustiándonos con qué habrá después o qué habrá detrás, sino solo este momento, sin querer sacar resultados del sessing, sin querer buscar el resolver ninguna ecuación vital, ni tan siquiera el conseguir estar más tranquilo, más tranquila. Aceptemos con humildad abrirnos a esa oscuridad, de igual que lo expresaba San Juan. En una noche oscura, en ansia de amores inflamada, salí sin ser notada. Salir de casa, salir de lo habitual, sentarse para ser, expresión radical de la existencia, sin más búsquedas, sin más consecuciones, sin más necesidad de justificar por qué lo hago. Si somos capaces de vivir crudamente el ser sin justificarnos, sin necesidad de justificarnos, es suficiente. Para ello debemos soltar amarras, esto es, debemos dejar fuera todo lo que nos hemos traído al sessing. Debemos dejar fuera a Cristóbal, al niño, a la familia, al trabajo, al disgusto que tuve ayer, a qué ropa me pondré el domingo o qué me toca hacer la próxima semana. Debemos dejar fuera todo, poquito a poco, como podamos, para simplemente estar aquí. Entonces, ese es el arte del Zen, una práctica de dejar fuera las cosas, no que no importan, cuidado, que no tocan ahora. O sea, claro que importa Cristóbal, o claro que importa mi trabajo, o claro que importa lo otro. Importa en el momento que toque, pero ahora toca limpiar y quedarse a solas. La expresión del sessing es a solas con la noticia. Esa expresión de la noticia es esto que he venido hablando del ser que era cuando no era. ¿De acuerdo? Bien, pues a partir de ahora empieza nuestro sessing. Estamos en silencio hasta el domingo. Silencio no es solo silencio de no decir palabras, desde luego de no decir palabrotas tampoco, pero también es silencio visual. Esto es, estás contigo, no necesitas contemplar la naturaleza, eso ya toca en otro momento. Es silencio corporal, silencio de vestimenta, por eso vestimos paños oscuros, no necesitamos expresar el colorido y la alegría de vivir con nuestros colores. Es silencio emocional, reposo emocional, pero no significa que no dejar que las emociones fluyan. Las que vengan, pues bien están ahí, son, pero no me voy con ellas. Es silencio mental. No se trata, voy a dar un paseíto por ahí y a ver si saco alguna conclusión a esto que me aturulla. De hecho, una de las prácticas que yo a veces realizaba, porque yo le doy muchas vueltas a la cabeza, y cuando practicaba durante esos largos sesiones me venían continuamente el mismo circunloquio, pues me iba, lo apuntaba en un papel y lo dejaba allí con la expresión de ya volveré a ello, ¿no? Se trata de ese tipo de silencio. Eso vamos a practicar.